Vamos si teta, si tate. Si te ta o si ta te. Es decir, es un juego que se hace. Si tú usas te, el próximo va a ser ta. Pero puede hacer que usted use ta. Pero el ta es un poco informal. Tiene que decir te. Ejemplo. Ajá. No, termina. Vamos a leer. Sí, porque tú puedes usar ta, ta, si, ta. Ok. On lit exemple, on lit là. Partagez avec lui. Mira ahí donde Ejemplo. Mettez verbio non conditionnel. Page 115, Austo. On va aller. Page 115, numéro 17. Mettez verbio non temps conditionnel. Mettez verbio non conditionnel. Exemple. Si moi te gain l'argent, escuchen. Si moi te gain l'argent, usted ve el te, ¿verdad? Sobra el te, la primera te. Si moi te gain l'argent, moi ta, sobra la ta. Moi ta acheté un caille en Allemagne. Comment on traduit ça en espagnol? Exacto. Si yo tuviera dinero, yo compraría una casa en Alemania. Mira, si moi te gain l'argent, moi ta acheté un car en Allemagne. Nous clair sur ça, va vrai? Ça clair? Maintenant, il y a un petit cadeau. Ah, si moi ta gain l'argent, desde que ele disse la ta, tiene que ser tap el otro. Si moi ta gain l'argent, tap acheté un car en Allemagne. Nous va laisser le T. Deveria ser, si moi ta gain l'argent, moi tap. Porque dice te ap. Es el mismo T. ta. T, mas el futuro, pero el futuro condicional. Por eso que dice moi ta ou moi tap. Não vai compreender. Não. Ok, não vai fazer exercício não compreender. Vamos fazer exercício, vamos entender. Número 1. Si Jean te vle, que temos assim, aqui. Si Jean te vle lita ka ale aku. Si Jean te vle lita ka ale aku. Si Juan hubiese querido, él habría ido contigo. Muy bien. Si Juan hubiese querido, Él iría contigo. él Iría contigo. iría contigo. O puede ser también quisiera, ¿verdad? Si Juan quisiera, Ajá, iría él contigo. iría contigo. Cierto. Vamos a hacer un ejemplo con la gloria para que tú entiendas. Las dos. Muerta ale Haití. Mira aquí, él no dice muerta ale. C'est muerta ale. Muerta ale Haití. Si muerte gain l'argent. Por ejemplo, si muerte gain l'argent, son lo mismo. Muerta ale Haití. Si muerte gain l'argent ou si muerte vle. Numéro 3. Anata. Après un verbe, on prend le verbe manger. Anata. Maman, mon frère, bon exemple, Gloria avec exemple là. Numéro 3. Anata coûté musique s'il était gain yon radio. Est-ce que vous avez traduit pour nous, Osias? Ana escucharía la música si ella tuviera nada. Très bien. Anna t'entendait musique s'il était gain radio. Donc, Alta, est-ce que ouais, je là, ça veut dire que première fois nous dit ta, deuxième fois nous dit te. Numéro, ok. Quel est ce problème? Qu'on elle tape? Ok. ¿Qué ejemplo tú pusiste, Gloria, en el 3? Califica el tap. S'il était venu. Ok. Vamos pôr um exemplo aqui, Pam. Porque vocês sabem
prononcé Anata écrit s'il est un livre. Anata écrit S'il est un s'il livre. était un livre. Anata écrit, bon, écrit ou lit, léel. Anata lit s'il était un livre. Je vais prendre un exemple et puis s'expliquer grammaticalement sera le problème là. Nous tapons s'il est venu. Vamos a ver eso. Nous tapons s'il t'est venu. Traduis pour moi. Yo lo hubiese matado si hubiese venido. ¿Qué le parece? Lo mataría si, Ahora. si viniera. Lo mataría si viniera. O algo igual también. Yo lo hubiese matado si hubiese venido. Matiel. No, pas ma. Matatiel. A veces en español, si yo lo hubiese matado, si Pero no es tuyo. hubiera venido. No es tuyo. Tiye, tuye, même bagay. Si él viniera, lo mataría. Ahora, la explicación explica por qué está. Que no puedo. Pasado. ¿Eh? Un Es un tatuye. pasado. Porque vamos a ver si puede decir un tatuye. No, no puede ser un tatuye. Entonces, yo diría que eso es el mal, es el informal. Porque normalmente debería ser un ta. Un tatuye si te vini. Lo mataría si viniera. Pero, No lo mataría, es diferente. No nos vamos a ir al español entonces. sí. Porque si nos vamos al español, tatie, ¿verdad? Ujú. Lo mataría si él viene. No es lo mismo, yo lo hubiese matado si él viene. Exacto, es No verdad. es lo mismo, Entonces, no eso hablamos. es, yo lo hubiese, porque es un pasado, sería unreal, future unreal. Si es en la P, lo mataría. Es un, lo hubiese Sí, matado. la segunda manera es un pasado consumado es ya. lo mataría. Era ella. Con la, Exacto. con la P es lo hubiese matado. Ya, pero un Lo pasado. que me da brega Con la entender P, con la A se hubiese. Ajá. Yeah. Y la A, la ta es Un Ría. condicional. ría, condicional normal. Estamos claros más o menos. Yes. Para decir hubiese, yo lo hubiese, está. Porque ¿qué sucede la verdad? Si él Es un pasado, es un pasado, pero un pasado irreal. Un condicional irreal, pero un pasado. ¿Qué usted hubiese hecho si tal cosa hubiese pasado? Ça veut dire français. Excusez-moi pour vous. Uterina français la sili. Ajá. Sí. Sili. Ah, sí, Lee. Sili. Sí, Sili. sí, sí. Entonces viene siendo sí. Gracias, merci. Ah, por eso era que Sí. tiene lío. Merci Ya, a ya, vous. ya, ya, ya. Moi, par contre, ça passe déjà Yo, ok. fatigué. Merci, fatigué en pile. Un tap tiel, merci en pile, c'est très important. S'il te fini. Yo lo hubiese, es como un pasado condicional. Un pasado, algo que, un condicional es algo que ya no va a pasar, que no ha pasado. Pero si hubiese pasado, tú tienes que decir tap. Question. Encore. Ah oui, oui, merci. La otra vez. Ah, mira que ahora los estudiantes me están Corriendo. oyendo, eso está bien. Si te viene un tap tiel, porque los haitianos lo dicen así. Es por eso yo cojo ese ejemplo. Ah, si te viene un tap tiel. Un tap tiel o un tap tu. Yo no mataría si viniera. No. Lo habría matado, lo habría matado. Si hubiera venido. Ok, ahora vamos a hacerlo de otra forma. Y aquí que vamos a estar claro ya. Un tatuyel. Lo mataría. Yes, un tatuyel. Yes, simteweli. Simtewel. Simtewel. Muy bien.
Yo lo mataría si lo viera. Muy bien. Sim, Estamos más o menos claros y ya está. sim, Usted ve la diferencia. no sería sim, simter, Tatuel. sim, No, porque sim. No, sim, no hay sí aquí. Aquí no hay hay sí. que un No, muy. Ahora Yo cambiar lo mataría si lo viera. yo entendí si yo lo viera. No. Porque si hubiera ya es un pasado condicional. Si tú dices No, o sea, yo digo, el ponerle al sí, por ejemplo, tú dijeras, muerta tu y si muerte, si yo lo viera. Pero también tú dices si yo lo viera. ¿quién no entiende? ¿Qué es para usar? d'accord, ou qu'a dit qui est et tu y es. Ya, même bagay. Et esta casa, Rodríguez, est-ce que vous comprenez? Vous savez la diferencia. Hubiese, eso es condicional normal. Iría estar. Un tatuyel sin tehuel. Lo mataría. Yo lo mataría si yo lo viera. Y hubiese estado. Lugar de la diferenciación a la pronunciación de VD Tebini, Matabi Tier Sinti Tebini, can la pronunciación se diferencia la pronunciación que usted. Al final, usted sabe que pone mucha pena en el haitiano cuando pronuncia palabras normales, pero cuando es eso de mucha, por ejemplo aquí, ya usted no, al final no pronuncia la caída, usted pronuncia un poco fuerza. Este, tuyel, sí, para que salga la L. Ajá. Est-ce que nous comprenons, est-ce que vous comprenez? ¿O es diferente? Maintenant, entonces eso yo no lo había dicho Es hoy que lo digo, porque ni siquiera no está en el tab. La fonética suya, profesor, que nosotros decimos que está diferente cuando usted habla, la pronunciación de la fonética al final, cuando usted habla palabras normales, que siempre hay una caída. Se supone que eso. Ok, Y ahí con eso on va répéter encore. Un tatuyel s'il te vini. Ajá. Un tatuyel s'il te vini. S'il te vini, un tatuyel. S'il te, estamos claro, es te, s'il te, pasado, es el mismo pasado condicional, tú tienes que decir tap. Ok, ahora condicional presente, normal. Un tatuyel, yo lo mataría, un tatuyel, s'il te, sim, ponga la M, sim. Eso Eso que tú me estabas diciendo. Claro, Yo no te entendí. si yo lo viera. Yo pensé que tú me estabas diciendo que tengo que poner sí aquí. No. Sim Tewel. Lo mataría Ya si no. lo viera. Simón Tewel. Matamanye, porque sé. Oui, ya. Sim Tewel. Mutabale. Cada vez que tengo que entrar con el imperativo no puedo. El imperativo. Sí, ese no lo hemos dado. Déjenme apuntar esto. Falta el imperativo nada más que falta. Sí. ¿Lo terminamos? Sí. Dale. ¿O lo enviamos para el próximo domingo? El próximo domingo o hoy? Junia. Ok, jeudi. É importante que eu termine com isso. Como nous formons impératif? Impératif formé verbe simple. Quando eu digo el verbo simple, sin nada. Como se dice comer en creol? Manger. Entonces, coma. Manger. Siéntese. Váyanse. Ale. Ya es más fácil. Se usa el verbo sin nada, sin sujeto, sin te, sin ta. Dice, ale, manger, chita, courir. Si uno vale negativo, Vole. píngale. Ahora, muy bien. Negativo. Para la 7A, estábamos explicando, impératif afirmatif singulier, verbe simple. Exemple, ale, váyase. ¿Ok? Chita, no. El no es para poner énfasis.
Oh. Siéntese entonces. Pues. No, N o N, no. N-O-N. Sí. Chitano. Chita no. Puede hacer oui, puede hacer no. Cuando el haitiano habla, él dice no o oui es para poner énfasis. Monsieur docteur, oui. Oh. Monsieur professeur, oui. Vale, no. Sí, soy profesor. Claro que sí, soy Sí, moi, profesor. professeur. Sí, moi profesor, oui, monsieur profesor, oui. Ahora, si te dice, ale no, es como tú vas a pensar que está diciendo que no te va, no. No. Está en Entonces, sexo. váyase. Entonces, ale no. Exacto, para permisión, para permitir, ale no. Et 7b, impératif afirmatif pluriel. Bon, todo eso parece que es imperativo afirmativo, pero plural. ¿Qué es? Cuando digo comamos, hablemos, bailemos. ¿Cómo se forma? Se forma poniendo an. O en nous. Entonces la abreviación de en nous es an. Tú no lo ves aquí, doctor Lavalquidia, la 7b. Entonces, eso sí es interesante. Gloria, tú apuntaste eso. Apuntaste eso, yo lo quiero para yo ponerlo en mi libro. Yo no vengo con el mío para cuando lo voy a estudiar para eso es un ejemplo. Yo tengo que trabajar con eso porque nunca más. Sí, es verdad. Merci. Si no es écrit pluriel, tercera. Oui, moi effacé. 7. Impératif. Donc, qui c'est impératif latin? Il y a impératif singulier, c'est-à-dire impératif singular, chita, aller, hein, coma, baila, etc. Alors, si vous dites ahora, bailemos, cantemos, eso es imperativo plural. ¿Y cómo se forma en creol? Vamos a ver si tiene que tenerlo ahí. No, ok. No abreviado primero, eso es imperativo. Imperatif. Bon, ok. On va con imperatif. C'est comment se forma verbo. Já podíamos decir verbo simple. Quando eu digo verbo simple, é verbo simples, solo. Ejemplo, manger. Exemple, manger, chita, camper, parecer, aller, camper, parecer, camper. Ahora, el plural, eso es imperatif singulier. Ahora, imperatif pluriel. Pluriel. Se forma con en nous. Ahora, la abreviación de en nous es en. Está en el libro, enséñale el libro que tú tienes ahí, que dice en parler créole. Ahora, si tú no quieres, si vous parlez dire en nous parler créole, on dit en parler créole. Amamos-nos. Se puede decir amamos-nos. En remé. Amémonos. En remé. Profe, pero eso nada más se puede usar para el plural de la primera persona. El plural. De la primera persona. Sí, es por eso yo lo llamé plural. Solamente, tercera no se puede. Exacto, Por no. ejemplo, váyanse. Se dice, Váyanse. ale. Tú tienes razón, buena atención. Tienes que usarlo en singular. Ale. Ale. Porque se hace sin No le sujeto. pone an. No, porque an es nosotros. Ok. Pero es bien. Yo tengo que decir que plural, primera Para la primera persona. persona, nada Es más. verdad. Pero todos tú dices solamente el verbo. Ella quiere decir, tú dices, váyanse. Tienes que decir, ale. Porque tú no puedes decir no ale. Si tú dices no ale, Ale, tú le no. estás incluyendo también. Puede ser Ale, no, no. ale no, ale. Ale oui. Sí. Ale oui, ale No, no, oui. No, en ese caso es no. Ale no. Y el oui entonces Con el oui uno no sabe cómo le usa eso de si tú dices, moi c'est professeur, oui. Es para filmar, para enfatizar. Para enfatizar no se usa imperativo también.
Male, oui. Oui, mais en la casa, par exemple, pas qu'à dire. On va dire, allez, oui. Bon, oui, ok, sí, tú lo puedes decir. Pero es como una amenaza. ¡Oh! Allez, oui. ¡Váyase! Aleluya. ¡Váyase! Aleluya. ¡Oh! Gracias por decir, se me olvidó, es verdad. Sí, tú lo puedes decir, pero aquí es como una amenaza. Váyase, si te vaya, lo que te pasa, Es una pase. sentencia. Aleluya. La Aleluya. sentencia. La sentencia. Ale no. Dale, no. Es como oíste, yes, ahora sí, oíste, vete, oíste, Ale, vete, oíste, aleluya, aleluya. aleluya. Oh, sí. Pero cuando se nega, si dices pa, siempre va a ser no. No hable, oíste. Papá le no, Ahí papá le no, no hables, oíste. No podemos lo decir diga. pinga pali. Pinga, pinga es la negación. Ok, entonces, en nous, comamos, ¿cómo lo decimos? Ok, imperativo. Comemos, perdón. ¡Anuma! Abreviado, en manger. Hablemos creol. En parler creol. Pero era todo, mira, ya, fini. Muy Ah, en la bien, negación. fini. Es lo mismo lo que yo expliqué. Ahora la tarea. Llegamos en qué página, No, 112. 19, ¿no? La tarea. 103, la tarea. Anupa, Anupale. Hay tareas que yo no corrige, por ejemplo, las preguntas del texto, para decirle la 112, qué hacía el autor, ya lo hicimos. Ah, lo hicimos aquí, es verdad. Y eso, yo lo dije, usted no estaba aquí, puede usarse como un formulario. Ah, eso lo hicimos también. Sí, yo estoy enseñando aquí ya que no estaba como un formulario para Sí, para cualquiera. en su hospital. Tú lo llenas muy bien en creol. Es mejor que tú lo tengas en creol en tu oficina, así se sienten más cómodos. 113. Entonces, 116. Merci, docteur Rodriguez. Le grand docteur Rodriguez. Entonces, esta es la próxima lección. Lección Chita Pabai. Ah, sí, Sentarse la de no da. espalda. La de Chita, page 117. Papai. À préparer, page 117-118. Devoir, page 117, 118. Déjame apuntar. Un poco duro, busqué un interno para explicarle la Es que 118. Son 117, 118. Yo no entiendo, ayuda. Oui, c'est tout. Il y a la 119, va a ser para los médicos, es la parte del cuerpo. Lo pueden empezar a preparar. ¿Tú quieres? Vamos a poner hasta 120. Usted vendrá el próximo domingo, Walquicia. No sé si lo decimos. Sí, buen día, pues. Muy rápido. Hasta 120 puede preparar, ¿ok? hasta la 120. Sí, pero ok, merci en pile, tout le monde, moi-même en pile. Au revoir classe, au revoir professeur, au revoir classe, au revoir professeur. Passez un bon week-end, Oh, d'accord? Bien. Merci en pile. sí, Comer tú.